Hermanos, Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29, no voy a leerlo otra vez, ya lo leyó el hermano hace un momento, solamente voy a rescatar unas cuantas frases del texto cuando dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. El tema el día de hoy es Moisés, decisiones de la fe. Hermanos, hace 2 predicaciones específicamente hablamos de aquel que es conocido como el padre de la fe, ¿no es cierto? Un gran hombre a quien, por supuesto, los judíos respetaban, admiraban. De hecho, se sentían orgullosos de ser hijos físicos de Abraham, herederos de esas promesas. Él definitivamente, Abraham, es el padre de la nación de Israel. Así que el autor de Hebreos tomó a Abraham, ¿verdad?, para decirles y para ilustrar que esto de la fe no es algo nuevo, no es algo que vino ahora con el nuevo pacto. No, siempre ha sido de la misma forma. La fe. En su momento, cuando hablamos de Abraham, 5 cosas se dijeron de él, ¿verdad? Por la fe. Y ahora, hermanos, llegamos a otro personaje, podemos decir, sin temor a equivocarnos, el ícono del Antiguo Testamento. Cuando se habla de la ley, cuando se habla del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuál es el personaje por excelencia al cual nos referimos? El profeta por excelencia, Moisés. Y definitivamente, si había alguien a quien los judíos no solo respetaban y admiraban, sino que guardaban, o por lo menos eso era lo que pensaban, que se sometían a las enseñanzas, eran a las de Moisés, ¿no es cierto? Moisés, este hombre grande del Antiguo Testamento, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, o sea que, y algunos salmos también. Entonces, hermanos, estamos ahora de cara frente a este personaje que sin lugar a dudas también iba a ser un gran ejemplo para estos judíos, ¿ve?, que querían volver al antiguo pacto, o que por lo menos, ¿verdad?, no se habían todavía sometido por completo a la fe de Jesucristo. Y les va a decir: ese Moisés del que ustedes hablan, ese Moisés del que ustedes enseñan, ese Moisés del que ustedes quieren volver a tomar la ley, sí, porque es verdad. ¿A quién se le dio la ley, el antiguo pacto, todo el sistema de rituales y sacrificios? ¿A quién o por medio de quién se les dio? De Moisés. Bueno, ese Moisés, igual que Abraham, igual que los otros que hemos visto, también fue un hombre de fe. Entonces, desde el principio de los tiempos, hermanos, Dios les ha dado oportunidades a los hombres de tomar decisiones, en cierto sentido. El primer hombre, y definitivamente como ningún otro, contó con la capacidad de escoger, y ese fue Adán. Por supuesto, hizo la elección errada e inició la cadena trágica de elecciones erradas que ha plagado a sus descendientes desde entonces. O sea, Adán escogió mal y a partir de ahí todos escogemos mal, por naturaleza. De hecho, a eso se resume la doctrina de la depravación total, que todos escogemos mal, por naturaleza.
Dios hablándole también a Israel en el desierto, en Deuteronomio 30, 19, a punto de cruzar el Jordán, le dice estas palabras: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Mira en qué tono lo está diciendo: contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y esto lo hace precisamente después del famoso discurso de las bendiciones y las maldiciones, allá en Deuteronomio 29. Ustedes también pueden leerlo en sus casas. De hecho, son muchas más las maldiciones que las bendiciones. Pero bueno, el punto aquí es, Dios les está diciendo esto: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y no solo eso, los anima a que escojan bien. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí estaban de cara a una decisión. En Siquem, Josué exhortó a su pueblo, en Josué 24, esto ya fue después de que habían poseído la tierra de Canaán, y pues bueno, como siempre ha sido la misma historia. El hombre por naturaleza tiende a volver a sus malos hábitos. Y entonces Josué le dice al pueblo en aquel entonces: escogeos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos al Señor, les dice. Yo y mi casa, escogeos hoy a quien sirváis. Y en el monte Carmelo también, Elías les preguntó a los israelitas indecisos. Allá ustedes recuerdan la historia cuando Elías le propuso a Acab que pues trajera a los profetas de Baal, ¿verdad? Y vamos a ofrecer un sacrificio. Y el sacrificio que se consuma, entonces ese es Dios y a ese deben servir. Y le pareció buena la idea. Y ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Ya saben, los profetas de Baal pues no pudieron hacer nada. Elías, ya saben, Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio. Y ante esa gran demostración, porque fue un evento muy grande, definitivamente, de mucho poder, de mucha gloria. Y ante este evento, entonces Elías le dice a ese pueblo indeciso: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿O hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es Jehová, entonces seguidle. Y si Baal, síganlo a él. Bien, hermanos, la vida cristiana entonces involucra tomar decisiones correctas. Puede verse la madurez de un cristiano por las decisiones que toma. Santidad es tomar las decisiones correctas. Carnalidad es tomar las equivocadas. Y como ya se ha dicho otras veces, cuando hablamos en términos de santificación, es verdad que si escogemos, vamos a decir, hacer el bien, hacer la voluntad del Señor, vamos a tener buenos días mientras estemos aquí. Pero eso no agrega ni aporta nada en términos de salvación. Ahora, si escogemos mal y hacemos malas cosas, tampoco va a perder su salvación, pero sí va a sufrir precisamente por el pecado. Nuestra vida cristiana entonces se levanta o cae en cuanto a la madurez y santidad sobre la base de decisiones que tomamos. Cuando Satanás nos tienta, decidimos decir sí o no. Yo sé que todos aquí en algún momento se han sentido en esa disyuntiva. O sea, sabe qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a un asunto específico, pero por otro lado también está la voz del enemigo que te dice, pues mejor hazlo de esta otra manera. Y ahí estamos de cara a una decisión. Decidimos si dedicamos o no el tiempo para leer la Biblia y orar. No es asunto de tener tiempo, sino de sacar el tiempo. Y sacar el tiempo exige una decisión. Por ejemplo, si ustedes deciden un día no ir al trabajo, eso fue una decisión que ustedes hicieron.
Lo mismo ocurre en términos espirituales. En los negocios ocurre con frecuencia que debemos escoger entre hacer más dinero y ser honrados o ser honrados y éticos. En fin, prácticamente todo lo que hacemos requiere una decisión. Y las decisiones correctas, hermanos, se toman sobre la base de la fe correcta. Aquí vamos aterrizando la introducción a nuestro mensaje. Las decisiones correctas se toman sobre la base de la fe correcta. O sea, si su fe es genuina, si su fe es correcta, entonces obviamente vas a poder tomar decisiones correctas. Por la fe, por ejemplo, vamos a ilustrar con lo que ya hemos dicho antes. Por la fe, Abel escogió ofrecer a Dios un sacrificio agradable. Y podemos decirlo así, libremente, porque Caín hizo exactamente lo opuesto. Ambos tenían el conocimiento de Dios, ambos sabían qué era lo que Dios requería de ellos. Uno lo hizo, el otro no. Por la fe, Enoc se dispuso a caminar con Dios y Dios se lo llevó. Por la fe, Noé decidió obedecer a Dios cuando todo parecía contrario. Ya pasamos por ahí también. Por la fe, Abraham determinó vivir para Dios sobreponiéndose a todas las pruebas. Ustedes ya saben qué pruebas tuvo Abraham. Por la fe, Isaac, Jacob y José decidieron entregar la promesa a la siguiente generación antes de partir. Aunque a algunos les costó más, ¿verdad? Por ejemplo, Isaac, ya saben lo que pasó, cómo terminó sus días. Pero al final lo hizo. Sin embargo, hermanos, ninguna otra persona, podemos por lo menos ver en la historia, en el Antiguo Testamento, ilustra el poder de las decisiones correctas mejor que Moisés, a quien tanto admiraban y respetaban los judíos. Como Moisés recibió el pacto de Dios en el Sinaí, siempre se le asocia con la ley divina. De hecho, a esta ley suele llamársele la ley mosaica o la ley de Moisés. En la mente judía estaba asociado con los mandamientos, rituales y ceremonias. Otra vez, en eso estamos claros. Con todas las exigencias y obras religiosas del antiguo pacto. Pero antes y después del monte Sinaí, Moisés vivió por fe, no por obras. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Moisés vivió por fe, no por obras. Parece paradójico que aquel a quien se le dio ese pacto de obras, porque el antiguo pacto, hermanos, básicamente es un pacto de obras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Bueno, parece paradójico que a aquel que se le dio ese pacto vivió por fe, pero no es paradójico como veremos. Y este es uno de los argumentos más poderosos posibles para convencer a los judíos de que el camino de Dios siempre ha sido la fe. A partir del ejemplo de Moisés, entonces, podemos aprender que la fe se somete en primer lugar a los planes de Dios. Segundo, rechaza al mundo y sus ofrecimientos. No teme al rechazo del mundo. Acepta la provisión divina para la salvación y descansa en Dios ante las adversidades. Esos serán nuestros 5 puntos. Los 2 primeros son un poco más extensos, los últimos 3 son más breves. Entonces, en primer lugar, hablemos de que la fe se somete a los planes de Dios. Versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Faraón, ustedes ya conocen la historia también, para cortar la explosión de población entre los esclavos de Egipto, promulgó un edicto según el cual todos los bebés varones debían morir ahogados en el Nilo. Eso era un decreto. Tuvo miedo de que Israel estaba creciendo como pueblo y digo, bueno, quién sabe, en cualquier momento estos se levantan contra nosotros, ¿verdad?
Y entonces promulgó ese edicto. Aram y Jocabed escondieron, una pareja, escondieron al primer niño durante 3 meses. Escondieron primero a un niño durante 3 meses y luego lo pusieron en una canasta a prueba de agua en el Nilo, cerca al lugar donde la hija de Faraón se bañaba. La princesa lo encontró y lo tomó para criarlo como su propio hijo. Solamente estoy resumiendo la historia. La hermana de Moisés, María, estaba viéndolo y persuadió a la princesa a tener una mujer hebrea que lo criara. Por supuesto, María buscó a su propia madre, quien pudo criar a su propio hijo casi como si hubiera estado en su casa. Obviamente todo esto fue algo providencial, ¿verdad? Que la princesa se hubiera fijado en este niño, etcétera, etcétera. Eso fue todo un acontecimiento. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, no temieron el decreto del rey. Ese es el punto aquí. Ignoraron las presiones y las amenazas del mundo cuando ellas entraron en camino con el camino divino. Cuando ellas entraron en conflicto, con el camino divino. Ahí estuvieron de cara a una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente ellos como padres se preguntaron, ¿no? Ante el edicto del rey. Y ellos tuvieron que tomar una decisión allí. Y ya saben cuál fue. Esteban indica en su sermón ante el Sanedrín, en Hechos 7:20, que la preocupación de ellos era más que su niño hermoso. Aquí el texto dice, porque le vieron hermoso, ¿verdad? Pero en realidad era más que eso, o esto tiene otra implicación. Y es que nació Moisés y fue agradable a Dios. Fue agradable a Dios. No solo los padres de Moisés, sino Dios tenían un afecto especial por ese niño. Al parecer, los padres de Moisés eran conscientes de alguna manera del interés especial de Dios, pues por la fe en Dios lo escondieron y se opusieron a la orden de Faraón. Ahora, hubiera podido pasar muchas cosas. ¿Qué hubiera pasado si Faraón se da cuenta de todo lo que hicieron? Les hubiera podido costar hasta la vida. Eso es verdad. Pero ellos prefirieron creerle al Señor. Los padres de Moisés estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por seguir el camino de Dios. Su decisión era clara: salvar al niño sin importar las consecuencias. Salvar a Moisés era más que su propia voluntad, era también la voluntad divina. Como digo, de alguna manera ellos sabían que Dios quería hacer algo con él, por eso se atrevieron a tanto. No tenemos forma de saber cuánto conocían ellos el plan de Dios para el destino de su hijo, pero les fue suficiente saber que él tenía una razón especial para la protección de Moisés. Hermanos, realmente esto requiere una fe considerable. Haber dejado a Moisés en una canasta, madres, imagínense ustedes, ¿no? Dejar a su bebé en una canasta y confiar en que la hija del faraón, entre todas las personas, tuviera compasión del bebé, y a quien reconoció inmediatamente como hebreo. También requiere fe creer que una vez adoptado por la princesa, crecería en el camino del Señor y no en el paganismo de Egipto, porque fácilmente ella hubiera podido criarlo. Seguramente tenían muchas criadas en su casa que le hubieran podido criar. Y no fue así. Desde la perspectiva humana, sus padres no tenían forma de saber si tan siquiera se le perdonaría la vida al niño. ¿Verdad? Mucho menos si entre todas las posibilidades volvería a ellos. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejarlo ir y confiaron en el Señor. Jocabed crió a Moisés, su propia madre. Su propia madre lo crió. Como digo, vemos aquí
se van entrelazando muchas cosas, ¿no? Otra vez, sabemos que Dios es soberano, que Él está en control de todo. Y si Dios ya tenía un plan con Moisés, Él también tenía la forma como llevar a cabo ese plan. Y una de esas formas era esta. Jocabed, como digo, crió a Moisés y le enseñó las promesas de Dios para Israel, que heredarían la tierra de Canaán y serían una nación grande que bendeciría al mundo. Le inculcó la promesa de un gran libertador, la esperanza mesiánica en la cual Abraham se había regocijado, como dice Juan 8:56. Su madre ayudó a cultivar en él la fe que se volvería característica en su vida. Esto me recuerda como cuando Pablo habla también así de Timoteo, ¿no? Hermanos, Moisés no tuvo otra escuela más que su propia casa, en la cual seguramente sus padres le inculcaron estas cosas. No sabía Jocabed por qué Dios permitió que su hijo se criara en la corte egipcia, dentro de la misma casa de aquel que quería muertos a todo el resto de los bebés hebreos. Eso realmente es para quebrarle la cabeza a cualquiera. Imagínense. El faraón da un edicto de matar a todos los bebés hebreos y en su propia casa se está criando un hebreo. ¿Cómo entender eso? Sin embargo, sabía Jocabed que estaba esto en el plan de Dios y a diferencia de Sara, no intentó ajustar el plan por su cuenta. Ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Dios quiere entonces, hermanos, nuestra obediencia, no nuestra ayuda. Oyen esto, Dios quiere nuestra obediencia, no nuestra ayuda, nuestra confianza, no nuestro consejo. Otra vez, ya saben, Sara de alguna manera quiso ayudar al plan de Dios. ¿Ven? Ese es el punto. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita nuestra obediencia. Dios no requiere nuestro consejo, Él quiere que confiemos en Él. Él hace planes, nosotros caminamos en ellos por la fe. En segundo lugar, la fe rechaza al mundo y sus ofrecimientos. Versículos 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Este texto me ha ayudado mucho por tiempo. Ha sido uno de mis textos favoritos. Durante 40 años, hermanos, Moisés fue príncipe en Egipto, la sociedad más rica y culta y avanzada de la época. Por tanto, tenía un alto nivel de educación y habilidades y era parte de la corte real. Como leemos en Hechos 7:22 también, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Moisés no era cualquier arrimado ahí en la casa real. No. Era un hombre importante. Era un hombre importante, como dice ahí. Aparte de que fue criado con su mamá, que le enseñó, vamos a decir, esa parte o ese aspecto espiritual, la promesa y todo lo demás, pero también tuvo educación, por supuesto, como cualquier otro egipcio, y no como cualquiera, como un hijo real, Su educación formal debió haber incluido aprender a leer y escribir jeroglíficos y probablemente algunas lenguas cananeas. Por supuesto, aprendió el hebreo de su madre. Pero su formación en Egipto nunca embotó su conocimiento de la esperanza de Israel y de las promesas de Dios. Esto es lo interesante. Aún con toda esa sabiduría que aprendió en Egipto,
Toda esa fama y ese poder que seguramente adquirió, nunca embotaron su conocimiento de la esperanza de Israel y de las promesas de Dios. En todos estos años, parece no haber vacilado nunca en su devoción al Señor. Pero cuando Moisés cumplió 40 años, hermanos, se enfrentó a una decisión crucial en su vida. Tuvo que decidir entre hacerse un egipcio completo, con lealtad absoluta y sin reservas, o unirse a su pueblo Israel. Y el texto nos dice, por la fe Moisés rehusó. ¿Qué es rehusar? Rechazar, eso mismo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Usted se imagina eso? Hoy día ni siquiera hay un personaje como Faraón en el mundo. Podemos hablar de presidentes o de la reina de Inglaterra, el que sea. No se comparan con Faraón. Y que Moisés rechazara llamarse hijo de la hija de Faraón. Por supuesto, hermanos, cuando leemos la historia, notamos que su desprendimiento de Egipto e identificación con Israel no fue de la manera más ortodoxa posible. Ustedes también conocen la historia. Ustedes ya saben, cuando él vio a un egipcio que oprimía a un esclavo israelita, y pues ya saben lo que ocurrió. Eso, mis hermanos, así como se dijo de Rahab esta mañana, eso fue un acto de fe. Por supuesto, como digo, no fue de la mejor manera. Sin embargo, a esta decisión el autor de Hebreos la llama un acto de fe. Sí, de alguna manera Dios le indicó que lo había escogido para un servicio especial y que de ahí en adelante sería única y exclusivamente israelita. Y aunque sus hermanos no lo comprendían, una vez más sabemos por Esteban, en Hechos 7:25, que Moisés pensaba, y esto está inmediatamente, ustedes pueden ir a Hechos, está inmediatamente después de decir o de declarar la muerte del egipcio. Y dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así es, mis hermanos. Eso que hizo Moisés fue una decisión radical. Fue un acto de fe. Y dice el texto, en Hechos 7, que sus hermanos no lo comprendían. ¿Por qué? Porque al otro día vio que reñían dos israelitas, ¿recuerdan? Y entonces él quiso hacer las paces. Y uno puede decir, a ver, el día anterior acaba de matar a un egipcio y ahora le está diciendo a estas dos personas que hagan las paces. Eso como que tampoco encaja nuestra lógica. Pero ¿qué es lo que ellos no entendieron? Y porque el que estaba agrediendo al otro dijo, ¿vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio de ayer? ¿Qué no entendió él? ¿O qué no entendieron los israelitas en su momento? Que Dios estaba poniéndolo a él como libertador de Israel. Ellos no vieron, por supuesto, no vieron esa parte. Ellos no lo estaban viendo con esos ojos. El pueblo de Israel no entendía la misión de Moisés. Pero Moisés ya lo estaba entendiendo. Y el factor decisivo fue su fe en Dios y sus promesas para Israel. Eran esclavos en la tierra que alguna vez los había honrado por causa de José. Esto es interesante. 400, poco menos, pero sí, como 400 años en realidad antes, ellos gozaron de la mejor parte de la tierra de Egipto, ¿recuerdan?
Cuando llegó Jacob con toda su familia, etcétera, les dijo, pónganlos allá para que pastoreen su rebaño, etcétera, etcétera. Ahora Moisés está en una situación semejante a la de José, pero Dios tenía una obra bien diferente para él. Tanto José como Moisés estuvieron en la corte del faraón. Pero a José lo tuvo con un propósito, a Moisés con otro. José usó el poder de Egipto para el bien del pueblo escogido por Dios. Moisés tendría que oponerse al poder de Egipto para el mismo propósito. Dos planes bien diferentes. Y esto de hecho nos debe decir mucho, porque a veces uno piensa, oh, como yo quisiera hacer lo que hace fulano, sutano. No. Los planes de Dios pueden ser muy diferentes para el uno como para el otro. Pero no solamente renunció a ser príncipe en Egipto. Por supuesto, la muerte del egipcio le costó su salida, ¿no es cierto? Tener que huir. Pero no solamente él renunció a ser príncipe en Egipto. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando a dar su vida por su pueblo. Es muy difícil dejar de buscar las cosas terrenales. O sea, ¿qué es lo natural en el hombre? Buscar las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Bueno, es más aún difícil dejarlas una vez las tenemos. Y Moisés tenía muchas de esas cosas cuando tenía 40 años. Él tenía el mundo prácticamente. No tenemos razones para creer que alguna vez participara en prácticas inmorales, pero sí disfrutaba de los placeres de una vida muy cómoda. Tenía la mejor comida, las mejores habitaciones, la mejor recreación, lo mejor en todo lo que su época pudiera brindarle. Eso no nos debe caer la menor duda. Tenía todas las cosas que el mundo estimaría. Debe haberse sentido fuertemente tentado a no dejarlas, ¿no es cierto? Por supuesto. Él también era hombre, como nosotros, pero no lo hizo. Tales cosas, eso que acabo de mencionar, no eran pecado en sí mismas. José había disfrutado los mismos placeres en el mismo lugar mientras era completamente obediente a Dios, pero le habrían sido pecado para Moisés si hubieran decidido quedarse en la corte egipcia y las olvidó por causa del llamado divino. En otras palabras, Moisés entendió cuál era la voluntad de Dios para su vida. Entendió que a diferencia de José, él no debía quedarse en el palacio de Egipto. Dice, el texto nos dice, hizo la elección consciente de ser maltratado. El texto dice escogiendo, ¿verdad? Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Eso, mis hermanos, fue un acto de fe. Creyó que si hacía lo que Dios quería, el final resultaría infinitamente mejor. Pero hay algo más, hermanos, en esta misma dirección que el texto nos dice, y es en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y esto es interesante, hermanos, que el escritor de Hebreos diga que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, puesto que Moisés vivió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. ¿Cómo es eso? Moisés ni siquiera sabía de qué se trataba todo. A lo más que llegó fue cuando dijo, profeta como yo les levantará Dios a este pueblo. A él oíd. A eso fue lo que más llegó. Pero él no sabía de qué se trataba, más nada. Sin embargo, Hebreos nos dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés, hermanos, sufrió el vituperio por causa de Cristo, el Mesías verdadero, porque se identificó con el pueblo y el propósito del Mesías
mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Repito esta idea. Moisés sufrió el vituperio por causa de Cristo, el Mesías verdadero, porque se identificó con el pueblo y el propósito del Mesías mucho antes de que Cristo viniera a la tierra. Es en ese sentido que Hebreos nos dice que él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Desde la caída de Adán, todo creyente ha recibido la salvación por la sangre de Jesucristo. Abel ofreció un sacrificio, pero no fue ese sacrificio el que lo salvó. ¿Cuál sacrificio salvó a Abel? El sacrificio de Cristo. Seguramente Enoc ofreció un sacrificio. Abraham y todos ofrecieron sacrificio. No fueron esos sacrificios los que lo salvaron, sino el de Cristo. Por tanto, también es cierto que cualquier creyente en cualquier época que haya sufrido en nombre de Dios, ha sufrido en nombre de Cristo, y ese fue el caso de Moisés. Cualquier creyente que haya sufrido en nombre de Dios, ha sufrido en nombre de Cristo. Hermanos, lo que el mundo considera grande, nada tiene que ver con lo que Dios considera grande. Él honra a las personas sobre una base totalmente diferente. Para Dios, lo grande no es lo que al mundo lo impresiona, no, es completamente distinto. No está interesado en nuestra ascendencia, si tiene sangre azul o no. No es cuánto dinero tenemos, qué educación tenemos, de qué universidad saliste, no. O cuál posición tenemos, no. No son estas cosas las que le interesan principalmente de nosotros. Desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba sacrificando todo por nada. O sea, si tú traes este texto y te lo presentas a un incrédulo, va a decir, Moisés la regó. Imagínense perder todo lo que para él representaba Egipto para irse al desierto a sufrir con una nación tan testaruda. Eso no es un buen negocio. Desde el punto de vista del mundo, Moisés estaba sacrificando todo por nada. Pero desde el punto de vista espiritual, estaba sacrificando nada por todo. El texto que leyó el hermano Eli hace un momento en Filipenses. Todas las cosas que para mí eran ganancia, dice Pablo, ahora las tengo como pérdida, como basura, comparado con Cristo. Ahí sí, la famosa ecuación que muchos han citado y que se repite, Cristo más nada es igual a todo. Renunció al poder, honra y prestigio del mundo por la causa de Dios y sabía que ganaría por ello infinitamente más de lo que perdería, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A Moisés no le importó su herencia ni ventajas egipcias. Las dos cosas eran paganas y mundanas y él se había entregado a cosas mayores a pesar del alto costo. Enfatizo esa parte. Él se había entregado a cosas mayores. O sea, aquello que el mundo no ve como ganancia, bueno, él lo vio como ganancia, a pesar del costo. El mundo tiene poco para ofrecer, hermanos, comparado con las riquezas y la satisfacción de Cristo. Creo que lo he hecho otras veces y muy sabias las palabras de C.S. Lewis cuando dice, el problema del hombre no es que anhele mucho. ¿A qué se refiere? Casas, carros, lujos, vida placentera, etc. Ese no es el problema del hombre, no es que
anhele mucho. ¿Por qué? Pues porque el corazón del hombre no se llena con nada de esta tierra. El problema no es que anhele mucho, el problema es que se conforma con demasiado poco. O sea, si realmente se da cuenta que todo eso es basura comparado con Cristo, entonces va a darse cuenta de cuánto estaba desperdiciando su vida. Moisés se unió felizmente con el pueblo escogido. Y digo felizmente porque el texto dice, teniendo por mayores riquezas. O sea, no solamente fue que hubo un intercambio, no solamente fue que tomó la decisión lo hizo con gozo. Como en la parábola, aquel que esconde el tesoro y va y vende todo lo que tiene con gozo. ¿Recuerdan? Igual Moisés, con gozo. Moisés se unió felizmente con el pueblo escogido por Dios, aunque eran esclavos, en lugar de sacar ventaja del prestigio y los privilegios de Egipto y ser infiel a Dios. Sin aún tener la revelación completa, esto me llama sumamente la atención, sin aún tener la revelación como nosotros hoy día, obedeció a las palabras de Cristo cuando dijo en Marcos 8, 34 y 35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Moisés entendió a la perfección esas palabras sin haberlas escuchado todavía. Por fe. El galardón de Dios, hermanos, siempre es infinitamente mayor que el del mundo. No hay comparación. En efecto, como veremos, el galardón de Moisés, como el de todo creyente, es Dios mismo. Moisés calculó el costo-beneficio, por decirlo de alguna manera, y eso fue más que suficiente para confiar en Dios y sus promesas. En tercer lugar, esto nos lleva al tercer punto, la fe no teme el rechazo del mundo. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Además de todo lo mencionado hasta ahora, la mayor presión para Moisés era el temor, dada la ira del rey. Noten, no temor al rey, no. Temor, dada la ira del rey. Seguramente el temor fue algo que él sintió mientras experimentaba todo esto. El temor, hermanos, es una de las armas más eficaces de Satanás y por lo tanto una de las más usadas. Nos atemoriza, estoy aterrizando esto para que entendamos en qué sentido el temor. Nos atemoriza que piensen diferente de nosotros, que perdamos nuestro trabajo, reputación o popularidad. ¿No les ha pasado? Nos atemoriza la crítica. Sin duda, Moisés estuvo tentado a temer, pero no lo hizo. Abandonó Egipto con determinación total a seguir un camino mejor, aunque el mundo no lo veía así. Hizo más que irse, le dio la espalda a Egipto y todo lo que representaba. En otras palabras, renunció permanentemente a Egipto y sus ofrecimientos. Como Pedro, Santiago y Juan en Lucas 11, cuando ellos abandonaron sus redes para seguir al Señor, ¿recuerdan? Moisés renunció a todo para seguir al Señor. El temor de Satanás no lo intimidó ni lo frustró. Había puesto su mano en el arado y no iba a mirar atrás.
en palabras del Señor. El temor, hermanos, es una presión muy grande. Y todos nos sentimos tentados a doblegarnos cuando estar firmes en el Señor requiere decir o hacer algo poco popular o peligroso. Pero la fe verdadera no se dobla ante la presión del mundo. No. El temor no obró en Moisés, no al menos en cuanto a su llamado. Sabía que tenía un medio de apoyo invisible, pero poderoso, como viendo al invisible, dice el texto. Eso fue lo que lo sostuvo. Sabía que Dios lo sostendría, lo fortalecería y lo recompensaría sin importar lo que pasara o tuviera que enfrentar. Así como seguramente cuando Dios llamó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos y dijo: salte de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Y Abraham no se puso a cuestionar a Dios: Señor, pero a ver, y dime, ¿cuáles son los planes? ¿Dónde voy a estar? ¿Cuál es la propiedad? No. Moisés no se puso a indagar al Señor. Obedeció. De la misma manera, Moisés aquí se sostuvo como viendo al invisible. Creyó con David, como dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor, Jehová es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme o de quién he de atemorizarme? Cuando Moisés quiso salir de Egipto la segunda vez, llevando al pueblo de Israel con él, no solo se encontró con la resistencia del rey, sino con la de su propio pueblo. O sea, todavía, mira, presentarse ante la corte del rey en las condiciones en las que estaba Moisés, o sea, esto ya es cuando regresa a Egipto, ¿verdad? Imagínense, hacerle una petición a Faraón: mira, me voy a llevar a tus esclavos. No, obviamente ningún rey quiere eso. En ninguna manera. Eso no se te va a conceder, Moisés. Y ustedes ya conocen la historia, ¿no? Las plagas y todo lo demás. Pero ¿saben qué es lo más fuerte? Que Moisés no solo se encontró con la resistencia del rey, sino con la de su propio pueblo. Cuando les contó por primera vez el plan de Dios para liberarlos, estaban agradecidos en Éxodo 4:31. Pero cuando el faraón ponía las cosas peores para ellos, porque sí, ¿recuerdan? Le decía a Moisés: ustedes los que están ociosos, ahora les vamos a quitar la provisión y como quiera tienen que producir lo mismo. O sea, se duplicó el trabajo. Y entonces ahí cambiaron las cosas para Israel. Pero cuando el faraón ponía las cosas peores para ellos, cada vez que Moisés presentaba alguna exigencia, se descorazonaban y se volvían contra el liderazgo de Moisés. ¿Qué quieres, Moisés? ¿Vas a acabar con nosotros? Seguramente. Ahora tenía al rey y a su pueblo en su contra. Pero tampoco, seguramente se sentía temor, tristeza, pero eso tampoco lo asustó. Continuó diciendo lo que Dios quería y haciendo lo que Dios quería. Moisés era la clase de hombre que era porque decidió poner su mirada en Dios y no en el monarca egipcio. La fe rechaza la presión del mundo sin importar cuál sea. Y agrego, no solo del mundo, muchas veces de adentro mismo, como le ocurrió a Moisés. Muchas veces tenemos presión aquí adentro también. En cuarto lugar, la fe acepta la provisión divina para la salvación. La fe acepta la provisión divina para salvación. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La plaga 10ª y última que Dios envió a los egipcios fue la muerte de los primogénitos, en Éxodo 11:5. La Pascua, en la cual se rociaba la sangre de un cordero sobre las jambas o los postes y los dinteles de las casas, se instituyó para proteger a los israelitas de esa plaga. Eso está en Éxodo 12:7. Obviamente, como ya se dijo hace un momento, la sangre per se no tenía el poder para alejar al ángel de la muerte. No era que el ángel de la muerte veía un manchón de sangre y se asustaba. No. Eso no era así. No seamos místicos. No fue de esa manera. No fue la sangre la que tenía el poder para alejar al ángel de la muerte, pero rociarla como había ordenado Dios era un acto de fe y obediencia, porque la sangre era simbólica del sacrificio de Cristo, mediante el cual conquistó la muerte para todos los que creen en Él. Es por eso que el ángel de la muerte salía corriendo. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque sabían lo que eso representaba. El hecho de pintar los postes y los dinteles era solo una muestra de fe. Como vimos también en la mañana, la fe se muestra con algo. Ellos la mostraron de esa manera, en la obra de Cristo. El pueblo de Israel, Moisés inclusive no entendía el significado completo de la ceremonia. Pero también nos habla de eso, ¿no? Como estos profetas hablaron muchas veces y muchas cosas que ni siquiera ellos entendieron, ¿no es cierto? Estoy parafraseando, pero eso es lo que quiere decir. Bueno, seguramente no entendían el significado completo de la ceremonia, pero sabían que era parte del plan de Dios. Dios lo exigía y ellos obedecían. Moisés aceptó la provisión divina. Y mis hermanos, la fe siempre acepta la provisión de Dios, no importa cuán extraña y sin sentido pueda parecer al entendimiento humano. Otra vez, porque seguramente cuando los egipcios vieron que los israelitas estaban haciendo eso, ¿y esta gente qué le está pasando? Pero cuando pasó el ángel de la muerte por sus casas, fue otra historia. Cuando un creyente acepta a Jesucristo por la fe, acepta la provisión divina para la salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Punto. Esa es la provisión de Dios para todos los hombres, para que sean salvos. No hay otro medio. Para el mundo, las buenas obras parecen ser una forma mejor que la fe para agradar a Dios. Siempre el hombre piensa que puede presentar algo de su propia cosecha, pero le va a pasar lo de Caín. Se va a estrellar muy grande, muy fuerte. Porque el camino del mundo no es el camino de Dios. Para el Señor, dice Isaías 64:6, nuestras justicias, o sea, ¿qué son nuestras justicias? Nuestras mejores obras, básicamente. ¿Y qué dice? Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea que para agradar al Señor, para ganarnos su favor, no podemos hacer absolutamente nada. No, en ese sentido no, absolutamente no. La fe es el único camino que acepta la justicia de Cristo aplicada a nuestro favor. No hay otra. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra forma. Ese es el camino que Dios ha provisto para nuestra salvación y es en él que debemos perseverar. Y por último,
La fe descansa en Dios ante las adversidades. La fe descansa en Dios ante las adversidades. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cuando Moisés y su pueblo llegaron al mar rojo, Faraón y su ejército estaban muy cerca. Desde su perspectiva, imagínense ustedes por un momento, traten de imaginar la escena. Desde su perspectiva estaban atrapados, como dice un dicho común, estaban entre la espada y la pared. ¿Para dónde le hacían? Al principio, el pueblo se descorazonó y se quejó sarcásticamente ante Moisés cuando le dijeron en Éxodo 14:11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? No, ellos no tenían ciudadanía en Egipto. Ellos no iban a morir bien allá. Pero lo dijeron así, ante la adversidad en la que se encontraban. Pero cobraron ánimo de nuevo cuando Moisés les dijo, versículos 13 y 14, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y oiga cómo lo ponen, serán testigos, no dice que ellos van a hacer algo para ganarse ese favor, no, serán testigos de ello. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Wow. ¿Qué tenía que hacer Israel ante la adversidad en la que se encontraban? Eso mismo, quedarse quietos, descansar en Dios. Al menos por un momento confiaron en Dios y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Un milagro increíble también. Creyeron la promesa de Dios a Moisés y comenzaron a caminar por el fondo del mar tan pronto como las aguas se partieron. Y mis hermanos, ciertamente esto requiere una fe considerable también. Imagínense ustedes, están en la playa frente al mar. El agua se abre en dos. Queda un camino disponible. Atrévanse a pasar por ahí. Yo los animo. Esto requiere una gran fe, pues las aguas amontonadas a cada lado deben haber sido aterradoras. Si las aguas se hubieran vuelto un poco antes, Israel se habría ahogado, no los egipcios. Eso requiere fe. Ellos tenían que creer que Dios los iba a hacer pasar precisamente así, como en tierra seca. Eso tenían que creerlo. Pero no solo creerlo, aventarse y caminar por ahí. Las obras tenían que pasar por ahí. El pueblo no tenía más garantía que la palabra de Dios, de que Él no cambiaría su mente ni los olvidaría. Pero su palabra fue suficiente. Para los fieles, la palabra de Dios siempre es suficiente. No pone peros. Ay, Señor, pero y si no. Simplemente confía, descansa en el Señor. La fe le toma a Dios la palabra y es victoriosa. Suponer niega la palabra de Dios y es causa de destrucción. Sí, los egipcios endurecieron sus corazones al Señor insistentemente. No en vano fueron 10 plagas que tuvieron que pasar para que finalmente los dejaran ir, y aun cuando los dejaron ir, luego se fueron a perseguirlos. O sea que realmente fueron muy necios, muy persistentes en su necedad. Ellos supusieron, escuchen esto, supusieron que podían confiar en sí mismos. Vieron a Israel que estaba pasando por el medio del mar y dijeron, pues nosotros también podemos. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Y qué pasó? Ya saben. Ellos supusieron, no confiaron. Es diferente.
La prueba de la fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas. Eso es fe. Cuando las aguas se apilan alrededor nuestro y los problemas están a punto de abrumarnos, es cuando se prueba la fe y cuando el Señor se deleita especialmente en mostrarnos su fidelidad, su amor y su poder. Termino con esto. Moisés habría estado de acuerdo con lo que Pedro escribió en 1 de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre vosotros. Moisés rechazó los tesoros de Egipto y aceptó su posición con el ungido de Dios. También, en otra ocasión, después que azotaran en el Sanedrín a los apóstoles, dice en Hechos 5:41, salieron de la presencia del concilio llorando y lamentando. No, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre, por supuesto, se refiere a Cristo. Y dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer los vituperios de Cristo. Todos los cristianos están llamados a cargar voluntariamente el mismo vituperio. Como dice Hebreos 13:13, salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Todo el que se haya situado con Dios por la fe, que haya vivido por Él y le haya dado la espalda al mundo para ir por el camino que Dios le dicte, ha recibido el vituperio de Dios y de su ungido, y por lo tanto le espera el más grande galardón, Jesucristo mismo, con los brazos abiertos. Oh, mis hermanos, espero con la ayuda del Señor que esta palabra traiga ánimo a nuestra lucha por la fe. Todos los días luchamos, y es una lucha precisamente por la fe, por vivir para hacer la voluntad de Dios. Esa es la lucha diaria. Y yo espero que con estas palabras cobremos ánimo para seguir adelante en el camino de la fe. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra que nos ha sido dada. Gracias te damos, Señor, por la verdad con que nos hablas. Gracias te damos, Señor, porque cada vez más podemos confiar en ti, saber que tus palabras son fieles y verdaderas. Oh Señor, concédenos ver más allá de este mundo, ver más allá, Señor, de lo que este mundo ofrece. Tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Porque sabemos, oh Dios, lo que nos espera después. Como también dice el apóstol, que esta leve tribulación es pasajera comparada con la gloria que ha de manifestarse. Oh Señor, danos esa fe para perseverar hasta el final. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.